Hola, 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 buen día para todos. Soy el abuelo saurio matemático y a partir de este momento vamos a empezar a compartir materiales dirigidos principalmente a esos padres ocupados y a esos tutores con poco tiempo que andan buscando recursos, videos, lecturas muy concretas que les ayuden a asimilar las ideas fundamentales y a entenderlas de manera que puedan dar una mano, ayudar y guiar a sus estudiantes y a sus hijos. Pero este material también sirve para que los estudiantes directamente ingresen a la plataforma y puedan utilizarlo para repasar, para estudiar o para aclarar dudas. El tema de hoy es el tema de los múltiplos de un número natural, que es el múltiplo de un número. No es más que el resultado de la multiplicación de ese número por otro número. Quizás cuando vemos la definición con palabras nos puede parecer un poco confuso, pero cuando lo vemos en la práctica con un ejemplo vemos que es muy simple y muy sencillo. ¿Cuál sería un múltiplo del número 5? Atendiendo la definición, sería el resultado de multiplicar el 5 por cualquier número. Por ejemplo, 5 por 0, o 5 por 2, o 5 por 5, o 5 por 10, o 5 por el número que ustedes quieran. En este caso, estos cuatro resultados o estos cuatro productos, el 0, el 10, el 25 y el 50, son, cada uno de ellos, múltiplos del 5. ¿Por qué? Porque se obtuvieron a partir de la multiplicación de ese número 5 por cualquier número. Pero, ¿qué hacemos cuando no solamente nos interesa conocer un múltiplo del número 5 o de cualquier número? ¿Qué hacemos cuando nos interesa conocer todos los múltiplos del número 5? En ese caso, acudimos a las tablas de multiplicar. En este caso, a la tabla de multiplicar del número 5. A estas alturas, asumo que los estudiantes ya se saben las tablas de multiplicar de memoria y espero que los padres también. En este caso, traemos a nuestra mente todos los resultados de la tabla del 5, haciendo la salvedad de que para el caso de los múltiplos debemos empezar desde el 5 por 0 y no desde el 5 por 1 como usualmente es. Y así podemos ir trayendo todos los resultados a la mente, continuando con 5 por 9, 5 por 10. Podríamos seguir 5 por 11, 5 por 12, 5 por 20, 5 por 10.000, 5 por 10 millones y así infinitamente. El conjunto de todos esos resultados, de esas multiplicaciones, viene siendo el conjunto de todos los elementos de los múltiplos de 5. Tiene una característica que acabamos ya de decir, y es que son infinitos. ¿Y por qué son infinitos? Porque simplemente el 5 lo podemos seguir multiplicando por números cada vez más grandes. Y no importa el tamaño de ese otro número por el que multipliquemos el 5, el resultado de esa multiplicación también va a formar parte del conjunto de todos los múltiplos del 5. Nos aparece aquí una dificultad y es, entonces, ¿cómo podemos escribir ese conjunto si sus elementos son infinitos? Los múltiplos del 5 son infinitos, entonces, ¿cómo lo escribimos? Como es un conjunto, entonces simplemente
acudimos a la manera en que en matemáticas se suelen escribir los conjuntos. Allí lo tenemos. Los conjuntos en matemáticas, una de las maneras de escribirlos es de esta forma. Aquí utilizamos una letra mayúscula para designar el nombre del conjunto. Tiene que ser mayúscula y en este caso tiene que ser la letra M para indicar que estamos hablando del conjunto de los múltiplos. ¿De qué? Del número 5. Y ese número 5 lo escribimos un poco más pequeño en la parte inferior derecha de la letra M. ¿Por qué 5? Porque estamos buscando o estamos escribiendo los elementos que forman parte de los múltiplos del 5, de todos los múltiplos del 5. Si estuviéramos buscando o escribiendo el conjunto de los múltiplos del 7, no sería M5, sino que sería M7, por ejemplo. A continuación escribimos el signo igual, abrimos la llave inicial y luego escribimos el resultado de la tabla de multiplicar del 5, empezando desde el 5 por 0. No podemos olvidar eso cuando estemos escribiendo el listado de los múltiplos de cualquier número. Como ya hemos dicho que los múltiplos son infinitos, no podríamos seguir escribiendo y escribiendo, pues nunca terminaríamos. Para eso cortamos en cualquier parte. Podríamos haber cortado en el 35 o en el 40, pero en este caso lo hicimos en el 50 y a partir de allí escribimos 3 puntos suspensivos que nos van a indicar que de allí en adelante los múltiplos continúan y continúan y continúan infinitamente sin terminar. Y luego escribimos la llave final y de esa manera queda escrito el conjunto infinito de todos los múltiplos del número 5. Vamos a escribir ahora los múltiplos del 8, pero es una actividad que quiero que hagan ustedes para que pongan en práctica la definición que acabamos de ver. Pueden pausar el video, escribir los elementos de dicho conjunto teniendo en cuenta las características que acabamos de describirles. Pueden pausarlo y además cualquier duda o inquietud la pueden escribir en los comentarios y yo con mucho gusto estaré respondiendo a todos. Otra actividad que les queda es escribir los múltiplos del 3. Debemos tener en cuenta algo muy importante y es que cuando nos dicen escribir los múltiplos del 3 es lo mismo que si nos dijeran escribir todos los múltiplos del 3. Es algo equivalente. Y otra actividad de esta parte sería escribir los múltiplos del número 7. Es decir, escribir todos los múltiplos del número 7 de la manera en que hemos descrito. Nuevamente pueden hacer pausa para hacer la actividad. En algunos textos y algunos profesores, adicionalmente, ven el tema de cómo escribir algunos múltiplos de un número. En este caso, por ejemplo, nos dicen escribir solamente los 5 primeros múltiplos del 2. ¿Cuál sería el proceso? El mismo. Traemos a nuestra memoria la tabla del 2, empezando desde el 0. Identificamos los 5 primeros resultados y lo escribimos tal como hemos explicado anteriormente. El conjunto de los 5 primeros múltiplos del 2 sería M2 y sus elementos sería el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Y con eso quedaría definido, determinado los 5 primeros múltiplos del número 2.
Les dejo para que ustedes lo hagan la actividad de escribir los 4 primeros números, los 4 primeros múltiplos del 11. Recuerden que el 11 es una de las tablas de multiplicar más fáciles de recordar y que además deben empezar siempre cuando estemos trabajando en el tema de los múltiplos desde el 11 por 0. Ahí están los espacios para que escriban los 4 primeros múltiplos del 11. Finalmente, y como conclusión, los múltiplos de un número natural son el conjunto de resultados que obtenemos al multiplicar ese número con otros números. De una manera práctica, lo hacemos obteniendo los resultados de la tabla de multiplicar correspondiente de dicho número. Por ejemplo, si nos interesan los múltiplos del 40, pues tendríamos que hacer una lista para encontrar los resultados del 40 por 0, 40 por 1, 40 por 2, 40 por 3, etc. ¿Cómo es el proceso en general? Si queremos conocer los múltiplos, en este caso del 6, pues traemos a la memoria los resultados de la tabla de multiplicar del 6 y luego escribimos como conjunto esos múltiplos, siguiendo las directrices y las características que hemos comentado anteriormente. Espero que este video les sea de utilidad y les pueda servir a ustedes y a sus hijos y a sus estudiantes. Nos vemos la próxima. Chao.